Ejercicio número 2. ¿Cuánto volumen de dióxido de carbono se recogerá en el laboratorio si al realizar el montaje se usa 3,5 gramos de carbonato de calcio y 2.000 litros de solución de ácido al 2,5 normal, cuando se trabaja a la presión de 14,5 psi y la temperatura de 30 grados centígrados? La fórmula es: carbonato de calcio más ácido clorhídrico producen cloruro de calcio más dióxido de carbono más agua. El siguiente paso es observar si la ecuación está balanceada. De lo contrario, la balancearemos a través del método algebraico de la siguiente manera. Tenemos la ecuación. Se le agrega una letra a cada compuesto, reactivo o producto. En este caso utilizaremos A, B, C, D y E. Luego formamos las ecuaciones de los respectivos elementos. Tenemos calcio, carbono, oxígeno, hidrógeno y cloro. Bueno, las ecuaciones. Ecuación del calcio. En A hay un calcio y en C hay otro calcio. Entonces A es igual a C. Carbono. En A encontramos un carbono y en D encontramos otro carbono. Entonces A es igual a D. Oxígeno. En A encontramos 3 carbonos, 2 en D, más 1 en E. Hidrógeno. En B encontramos un hidrógeno y en E encontramos 2 hidrógenos. Entonces B es igual a 2E. Cloro. En B encontramos un cloro y en C encontramos 2 cloros. Procedemos a resolver las ecuaciones. Se da un valor numérico a la incógnita, en este caso será A igual a 1, por lo tanto C y D también son igual a 1. C es igual a 1, D es igual a 1. Y en las siguientes ecuaciones reemplazamos y despejamos. 3A es igual a 2D más E. 3 reemplazamos A, más 2 reemplazamos D, más E. Despejamos E. E es igual a 1. En la ecuación del hidrógeno, B es igual a 2E. B reemplazamos E. B es igual a 2. En la ecuación del cloro, B es igual a 2C. B reemplazamos C. B es igual a 2. En A es 1, en B es 2, en C es 1, en D es 1 y en E es 1. Bueno, y así balanceamos la ecuación. Verifiquemos. Entra un calcio, sale un calcio. Entra un carbono, sale un carbono. Entran 3 oxígenos, salen 3 oxígenos. Entran 2 hidrógenos, salen 2 hidrógenos. Entran 2 cloros, salen 2 cloros. La ecuación está balanceada.
Observemos los datos que nos da el ejercicio. Tenemos 3,5 gramos de carbonato de calcio y 2.000 litros del ácido clorhídrico al 2,5 normal. El dato requerido es el volumen del dióxido de carbono. Para ello hacemos todos los cálculos estequiométricos necesarios. Con los datos de normalidad y volumen del ácido clorhídrico se encuentra la masa de este usando la fórmula siguiente. Normalidad es igual a masa por grupo funcional sobre peso molecular sobre volumen de la solución. En litros. Hallamos el peso molecular del ácido clorhídrico. gramos sobre mol más 35,4 gramos sobre mol. Nos da un resultado de 36,4 gramos sobre mol. Ahora reemplazamos la fórmula de normalidad. 2,5 normal es igual a equivalente sobre litro es igual a la masa por el grupo funcional. En este caso el ácido clorhídrico tiene un grupo funcional que es el hidrógeno. 1 equivalente sobre mol sobre el peso molecular que es 36,4 gramos sobre mol sobre el volumen de la solución que son 2.000 litros. Despejamos y despejamos para hallar masa. 2,5 equivalente sobre litro por 2.000 litros que está dividiendo pasa a multiplicar sobre el grupo funcional, un equivalente sobre mol sobre el peso molecular 36,4 gramos sobre mol es igual a la masa. Cancelamos unidades, litros se va con litros, equivalente con equivalente, mol con mol y resolvemos para un total de 182.000 gramos en masa. Lo siguiente será hallar los pesos moleculares de cada compuesto según su peso atómico en la tabla periódica y los pesos totales con las moles que contenga en la reacción según su balanceo, multiplicándolo por el resultado del peso molecular. Pesos moleculares. Carbonato de calcio. Cabe anotar que este es el subíndice que indica el número de átomos. Calcio, 40,0 gramos sobre mol más 12,0 gramos sobre mol más 3 átomos de oxígeno por 15,9
gramos sobre mol, para un total de 99,7 gramos sobre mol. Y así realizamos el mismo proceso para los demás compuestos. Hallamos el peso molecular del otro reactivo, el ácido clorhídrico. Y también con los productos. Pesos totales. En este caso, el peso total del carbonato de calcio, el cloruro de calcio, el dióxido de carbono y el agua es igual al peso molecular, puesto que el número de moles es 1. Para el caso del ácido clorhídrico, donde el número de moles es 2, multiplicamos el número de moles por el peso atómico del ácido clorhídrico, para un total así de 72,8 gramos. El siguiente paso es hallar el reactivo límite entre los dos reactivos, carbonato de calcio y ácido clorhídrico, con la fórmula reactivo límite es igual a la masa sobre el peso total. En el caso del carbonato de calcio tenemos 3,5 gramos sobre 99,7 gramos. Resolvemos y obtenemos 0,04. En el caso del ácido clorhídrico tenemos 182.000 gramos sobre el peso total, 72,8 gramos. Resolvemos y obtenemos 2.500. Nuestro reactivo límite será el menor, en este caso el carbonato de calcio. A base de este, hallaremos el balance de masa a través de una regla de 3, multiplicando la masa del reactivo límite, que en este caso es el carbonato de calcio, por el peso total del compuesto que se va a hallar, dividido por el peso total del reactivo límite, el carbonato de calcio, para obtener la masa del compuesto. Balance de masa. Balance de masa del ácido clorhídrico. 3,5 gramos de carbonato de calcio por el peso molecular del ácido clorhídrico, el peso total del ácido clorhídrico, 72,8 gramos. Sobre el peso total del carbonato de calcio, 99,7 gramos de carbonato de calcio. Cancelamos y esto nos da un total de 2,5 gramos de ácido clorhídrico. Y así el mismo proceso para el balance de masa de los productos de la ecuación. Aquí podemos observar el balance de masa de los productos con el mismo procedimiento.
Se muestra el balance de materia en un diagrama de bloques expresado a continuación. Diagrama de bloques. Operación unitaria. La reacción se trabaja al 14,5 psi y a 30 grados centígrados. Reaccionan 3,5 gramos de carbonato de calcio con 2,5 gramos de ácido clorhídrico, produciendo 3,9 gramos de CaCl2, 1,5 gramos de dióxido de carbono y 0,6 gramos de agua. Se observa que lo que entra es lo mismo que sale. Entran 6 gramos y sale un total de 6 gramos. Después de realizar los cálculos estequiométricos necesarios, encuentro el volumen del dióxido de carbono con la ecuación de estado. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de gases ideales por temperatura. Despejo volumen. Cálculo de temperatura. Pasamos a grados Kelvin con la fórmula siguiente. Grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273,15. Grados Kelvin es igual a 30 grados centígrados más 273,15 igual a 303,15 grados Kelvin. Calculo la presión. Pasamos a atmósferas por medio de la regla de 3. Una atmósfera es igual a 14,7 psi. ¿Cuántas atmósferas equivalen 14,5 psi? Esto es igual a 0,99 atmósferas. Calculamos el número de moles del dióxido de carbono. Con la fórmula número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Número de moles es igual a 1,5 gramos de dióxido de carbono sobre peso molecular de 43,8 gramos sobre mol. Cancelamos gramos con gramos. Número de moles es igual a 0,03 mol. Recordemos, con la constante universal de los gases ideales, que es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por grado Kelvin, la temperatura 303,15 grados Kelvin, presión 0,99 atmósferas, número de moles 0,03 mol. Y reemplazamos la ecuación de estado. Volumen es igual al número de moles
0,03 mol por la constante universal de los gases, 0,082 atmósfera por litro sobre mol por grado Kelvin por 303,15 grados Kelvin de temperatura sobre 0,99 atmósferas de presión. Cancelo unidades, mol con mol, atmósfera con atmósfera, grado Kelvin con grado Kelvin y me queda en litros. Resuelvo y me da un volumen de 0,75 litros. O si hacemos la conversión a metros cúbicos, 0,00075 metros cúbicos. El volumen del dióxido de carbono es 0,75 litros. Y así concluimos el ejercicio.